Cristo hizo suya nuestras debilidades, cargó con nuestros dolores. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho a mano de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿está viendo que te empuja la gente y todavía pregunta quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigue molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tenga fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y alaridos que daban. Entró y le dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y su acompañante entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús le ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y le mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor da una muestra de su grande amor y su gran misericordia. Él es como un radar que anda captando todas las intenciones de los corazones, no porque fuera una persona suprasensible, es por el hecho de que además de ser una persona especial a nivel humano, era también el Hijo de Dios, una sola persona, naturaleza divina y naturaleza humana. ¿Qué más queremos? Esa presencia del Dios vivo hecho carne, igual a nosotros, que caminaba en el medio de su pueblo y que percibía, escuchaba, tocaba, ayudaba, animaba, recomendaba, perdonaba, sanaba, liberaba, era justamente la prueba del amor de Dios que se ha hecho presente entre nosotros. Un amor que brota desde el corazón del amor mismo que es Dios. Amo porque amo, dice San Bernardo. Qué razón más grande de tener una capacidad de amarnos a todos, sino porque ese es el Dios del amor hecho carne. Por eso hoy el Evangelio nos muestra esa actitud polifacética de Jesús.
dos en uno, la sanación de la hemorroidaria y la resucitación de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Pero en ambos nosotros podemos percibir la misma conducta, la conducta de la fe, de la confianza. Con solo tocarle el manto me voy a sanar. Con solo llamar al Señor que venga a mi casa, se va a sanar mi hija y se va después, después de muerta, a levantar. Es la fe. Es la fe del pueblo de Dios, es la fe de un pueblo de Israel que estaba a la expectativa del Mesías, que sabía que Jesús de Nazaret era el gran profeta, pero también que tenía no poderes especiales, sino la real presencia del Dios verdadero, Yahvé, presente en él mismo. Es decir, un acto de fe que permitía la confianza total en la persona de Jesús de Nazaret. Y aún así, los familiares de la niña se reían de él cuando Jesús dijo, ella no está muerta, está solo dormida, vamos a levantarla. Ese talita cum es justamente el signo y la palabra que realiza Jesús para levantarnos a nosotros de la muerte del pecado, del adormecimiento de la fe, de la pérdida de la fe que muchas veces tenemos por los quehaceres cotidianos y nos dejamos llevar por el rum que a nosotros no nos permite descubrir la presencia del Dios vivo entre nosotros. Pero aún así Jesús se hace presente. Y lo que es significativo es el hecho de la gente que lo apretujaba. Claro, no era solo por un acto de fe, era evidentemente un entusiasmo colectivo. Y eso, claro, no redunda en una negación del Dios vivo, sino en una búsqueda del Dios vivo. Y al mismo tiempo el hecho que Jesús se reuniera solo con los 4 discípulos, ¿verdad? Pedro, Santiago y Juan, a él mismo, los 3 discípulos con él, los 4 unidos a los padres de la niña, la fe de la familia, la fe de la comunidad mesiánica, la fe de la iglesia naciente, la fe del nuevo Israel. Hoy también Jesús te dice a ti, a mí, Talita cum, levántate y anda, porque el Señor quiere sacarnos del sueño de la muerte que el pecado produce en nosotros, porque se fundamenta en la mentira que Dios no existe, que Dios no puede, que Dios está aislado y que nosotros tenemos que hacer todo por nosotros mismos sin valernos de Dios y abusando de los dones de Dios, negando a Dios. El pecado de la apostasía, el pecado de la traición, el pecado de la negación, pero todo tiene un significado. Hay que volver a Cristo, hay que volver al Señor resucitado, hay que permitir que el Señor resucite en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, que la fuerza del Espíritu Santo irrumpa en nosotros para poder decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El salmo de hoy repite, protégeme, Señor, porque te amo. Entonces la respuesta de Jesús es promovida por el mismo amor que él mismo transmite, que se transforma en petición, en grito de auxilio y en confianza, y después que ese mismo acto sea un acto de amor. Protégeme, Señor, porque te amo. Y aquí es donde nosotros comprendemos ese primeros versículos del Salmo de hoy, 85. Presta, Señor, oído en mi súplica, porque soy un pobre, lleno de desdicha. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor, que en ti confía. Que aprendamos a tener una verdadera confianza en el Señor y no esperar milagros sin fe. Amén.